Gracias, Señor. Dios les bendiga a todos. Hoy estamos celebrando nuestro tercer aniversario en este lugar. Bueno, en este lugar estamos apenas a finales de enero, ¿verdad? Pero si pueden ver ahí, dice, el tema de nuestro aniversario se llama renovación. Diga conmigo, renovación. La cita que Dios nos dio para este tema es Filipenses 3, del 12 al 13, y déjenme leerlo, por favor. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yes.
Tratar de predicar breve para mí me cuesta mucho trabajo, porque cada vez que me meto en una palabra es una riqueza para sacar, pero voy a procurar hacerlo breve porque quiero dar tiempo para que oremos y ministremos algunas cosas que el Señor quiere hacer en esta tarde, dejar en los corazones en esta tarde. Y quiero hablar hoy justamente basándome en esta palabra que tienen ahí en su pantalla, que es renovación. Y para esto voy a basarme en una porción de la Escritura, o en varias porciones de la Escritura, en un momento de la historia de Israel, donde justamente viene una renovación para el pueblo de Israel. Para que nosotros hagamos cosas, necesitamos trabajar sobre varias preguntas. La primera es ¿qué? Y ya tenemos el ¿qué? Renovación. Pero la segunda, ¿verdad?, es el ¿con qué? El cómo, si ustedes ven la Biblia, por lo regular el cómo, Dios no lo dice. ¿Se han fijado? Por ejemplo, dice Dios, maridos, amad a vuestras mujeres. Ya dice qué, pero no dice cómo. Y al cómo usted lo sabe, regalándole flores, invitándola a cenar, seguido, no en el año nuevo nada más, seguido. Regalándole el vestido que cuando pasó por el aparador se quedó ahí la esposa media hora viéndolo, y como dice el comercial, ya me vi, y usted ve esa mirada y usted la enamora y la cuida, regalándole de vez en cuando ese vestido que vio, y cada vez cosas mejores, porque nuestras esposas se merecen lo mejor que nosotros podemos darles, ¿verdad que sí? Bueno, dijeron sí las esposas, aquí tenían que decir sí los hombres. Sí, yo también. Ok. Entonces la Biblia no dice cómo. ¿Por qué no dice cómo? ¿Se ha puesto a pensar por qué no dice cómo? Porque Dios puso en el hombre la capacidad y la creatividad y la inteligencia para saber encontrar el cómo hacerlo. Entonces, ya tenemos el qué, renovación. Hoy quiero hablarles del con qué. ¿Con qué trabajamos renovación de nuestras vidas y con qué trabajamos renovación de nuestras congregaciones? Una iglesia que no se renueva se estanca y puede crecer en número, pero no crecer integralmente. Un crecimiento integral es espiritual, numérico y geográfico. No podemos nosotros pensar, o no deberíamos quedarnos con la idea de que si crecemos en número vamos a crecer espiritualmente. Si la iglesia se estanca, lo que hacemos es repetir de lo mismo. O sea, hay gente que se queda en la tradición, y cuando comparten a alguien de Jesús, lo hacen igual de tradicional que él, el que comparte, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo comparto del Señor y le comparto, ¿cómo te llamas? Ernesto. Imagínense que Ernesto es mi compañero y le comparto de Jesús, pero yo tuve una revelación, que la revelación es no visitar a las suegras. Entonces yo le comparto a él, y el día que él me dice que tiene un problema con la suegra, yo le digo, fíjate que un día Dios me habló y me dijo que para evitar problemas no visites a la suegra. Y entonces yo estoy trayendo gente al evangelio, pero lo estoy haciendo a mi manera.
Y entonces cuando lo hago a mi manera, lo estoy estancando y no se va a renovar él, a menos que él tenga su independencia con Dios y su dependencia a Dios. Por eso les digo que tenemos que saber, hoy quiero compartirles algunas cosas del con qué renovarnos. Y solamente les voy a hablar de 3 de ellas. Solo 3 cosas que quiero compartirles. No son todas, se lo comparto para que usted se inquiete, usted en su vida devocional, en su tiempo diario con Dios, le pregunte a Dios: Señor, ¿cómo me renuevo en mi vida? ¿Cómo renuevo mi matrimonio? ¿Cómo renuevo mi intensidad de vivir cada día? ¿Cómo renuevo mi interés por las cosas que me has dado? ¿Cómo renuevo, Señor, mi participación en tu reino, mi participación en la congregación donde me has puesto, ¿verdad? Porque la Biblia dice que nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros. Entonces usted, aunque crea, le voy a dar algo que a lo mejor no le va a gustar, a lo mejor le va a hacer clic, no lo sé. Usted no escogió este lugar. Usted no escogió esta congregación. De alguna manera y por algunas circunstancias Dios permitió que usted llegara aquí. Y aunque usted diga fue una buena elección, o ni sé por qué, pero llegué aquí, o la situación me trajo aquí, el dolor me trajo aquí, no fue eso. Esos fueron vehículos que Dios usó, pero Dios es el que nos trajo a este lugar. ¿Cómo nos renovamos o con qué? 3 cosas voy a hablar. La primera, me voy a basar en la historia, en diferentes momentos de la historia de David. Cuando David llega al reino, a ser rey, usted conoce la historia, el capítulo 16 de primero de Samuel, de ahí en adelante, habla del rey David. Y dice que Dios, ahí en el capítulo 16, lo señala, lo ungen, y años más tarde, más o menos unos 13, 15 años o un poquito más, él es establecido como rey. Que de paso les digo, cuando alguien tiene un llamado no es para funcionar al otro día. El llamado es un señalamiento, pero luego viene un proceso de formación para que luego llegue un momento de activación. Y eso lo tenemos que cuidar, porque si no, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, dice la Biblia, no hagas velar el amor ni lo despiertes fuera de tiempo. Tenemos que hacer las cosas en su momento. Cuando llamamos a alguien al ministerio y todavía no es su momento y está inmaduro, al rato ya se siente el jefe de todos, ¿verdad? Hermano, ábrame cancha porque ya me hicieron líder de Ujieres. Y dice, quítese. Hermano, ese es mi lugar porque yo soy el líder de Ujieres. No está a tiempo todavía. Alguien que ya está a tiempo sabe que cuanto más alto lo ponen, más humilde tiene que ser. Cuanto más autoridad le dan, más humilde tiene que ser. Alguien que entiende eso. Ok, pero ese es otro tema. Entonces, el punto es que David es un personaje que nos habla de renovación. El primer factor que les quiero decir es presencia de Dios. El primer elemento. Les voy a leer solo una pequeña porción de lo que encontramos en la Biblia, en Primera de Crónicas 15, versículos 16 en adelante. Voy a ir leyendo solamente algunos. Dice: asimismo David dijo a los principales de los levitas que designaran a sus hermanos, a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzaran la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, y de sus hermanos a Etán, hijo de Usaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden. Hasta aquí voy a leer. Usted, por favor, lea lo demás. Repito la cita, primero de Crónicas 15, 16 en adelante. ¿Qué es lo que estaba haciendo David aquí? Si usted lee la historia, David lo que está haciendo es llevar el arca del pacto. Usted recuerda que cuando lo llevó por primera vez, él se llevó un susto, cuando dice la escritura que uno de sus acompañantes extiende la mano y lleva la mano para sostener el arca, porque estaban tropezando los bueyes que jalaban una carreta donde habían puesto el arca, y cuando extiende la mano Usa, así se llamaba, el Señor dice que lo toca con su poder y cae muerto por la santidad que había y por algunas razones que entendemos ahí. Entre ellas, porque David quiso llevar el arca como lo hacían los pueblos paganos, en este caso específicamente los filisteos. Ahora, después de eso David sabe y regresa a lo que tenía que hacer.
cuando sabe que el arca tiene que ser llevada por sacerdotes y levitas y ofrecer sacrificio, hace esto. Dice que llama a hombres de entre los príncipes, eran los líderes de los grupos de las familias de Israel, para que escogieran de entre los levitas, y empezaron a llamar a los que acabo de mencionar. ¿Para qué los llamó? Los llamó para que acompañaran el arca del pacto, es decir, fueran ministrando en donde el arca del pacto fuera avanzando hacia el lugar que iban a dar a esta arca del pacto. ¿Qué representaba el arca del pacto para Israel? Representaba la presencia de Dios. Entonces, David está llevando a cabo acciones en un contexto de renovación. ¿Cuál es la garantía de que ustedes y yo podemos renovarnos continuamente? El primer punto es la presencia de Dios. Dígale a alguien, la presencia de Dios. Dígale a otra persona, la presencia de Dios. Ahora, nosotros tenemos que, como primer factor para renovarnos en nuestra vida, estar conscientes de la presencia de Dios. Le voy a decir esto: no hay matrimonio que vaya en declive si está consciente de la presencia de Dios. No hay empresario que vaya en declive si tiene intimidad con la presencia de Dios. No hay joven que no le guste la escuela si tiene intimidad con la presencia de Dios. No hay trabajador que hacen como que le pagan, entonces hago como que trabajo, si está consciente de la presencia de Dios. No hay, yo creo que en la iglesia cristiana debería de ser el mejor semillero para los empresarios, que si están buscando gente de calidad, gente responsable, gente útil, gente productiva, gente de excelencia, gente de estándares altos, creo que el mundo podría buscar y mirar hacia la iglesia y decir: vamos a cualquier iglesia cristiana, porque son personas que están conscientes de la presencia de Dios, y ante esa conciencia no puede haber estándares bajos. Yo le pregunto, ¿cuántos matrimonios tendrían las discusiones que tienen si estuvieran más conscientes de que Dios está ahí? ¿Cuántos jóvenes harían caras para ir por las tortillas si estuvieran más conscientes de que Dios está ahí? Hijo, hasta flojera para contestar, ni siquiera mande, Bueno, yo sé que ustedes no conocen eso, pero les platico que pasa por otros lugares. Hijita, ya no pueden ni hablar de la pereza. Ya cuando finalmente le salen las palabras después de 4 veces que le están llamando, ahí voy. Y llegan con unas ganas que contagian. ¿Qué quieres? ¿Verdad? ¿Les han contado que pasan esas cosas? ¿Cuánto de eso cambiaría por una mayor conciencia de la presencia de Dios? Porque yo le aseguro que si en esta hora escucháramos una voz y nos llamara por nuestro nombre y supiéramos que es la voz del amado y nos dijera: quiero que vengas, nos paramos y vamos. Sí, Señor, seguro. Entonces, la presencia de Dios es el primer elemento con el que nosotros vamos a asegurar renovación en nuestra vida. ¿Qué es renovación? Hay que tener claro eso. Renovación por lo menos implica 2 cosas: cambiar algo por otra cosa, número 1, y número 2, darle nueva vitalidad a algo. Es como cuando el comercial del jabón Cés, ¿se acuerdan? Que se bañaba con Cés y dice: vuelve a la vida. Bueno, entonces renovarse es lo mismo, pero con mayor viveza. Por eso los matrimonios necesitan enamorarse, porque es la misma esposa, es el mismo esposo, es el mismo amor, pero con una vitalidad mayor. La renovación implica eso. Se lo digo a usted. Yo tengo algunos años en el Evangelio, tengo 43 de edad y tengo toda la vida en el Evangelio, gracias a Dios. Y tengo ya casi 30 años de haber entregado mi vida a Cristo. Durante todo ese año le pregunto: ¿usted cree que yo no he necesitado renovarme? Pero claro que sí. Porque llegaba un momento en que decía: ay, otra vez la iglesia. Ay, ahora con qué nos van a salir. Y ahora que... Y luego los amigos que te ayudan: oye, en tu religión te prohíben, ¿verdad?
Y te hablan de cosas en donde tú tienes que darte cuenta. Cuando recién el Señor me llamó al ministerio de tiempo completo, ya para dedicarme al pastorado, los primeros meses el Señor me permitió pasar una prueba. O sea, Él me probó. Y me probó preguntándome por qué causa había entrado yo al ministerio. Porque cuando yo no era pastor, yo le decía a Dios, quiero servirte, quiero aceptar el llamado que has hablado a mi vida. A los 17 años Dios me dijo que yo iba a ser pastor. Y entonces yo oraba y decía, quiero que venga ese momento, quiero que venga ese momento. Y le pides a Dios, ¿verdad?, que venga ese momento. Es como los casados. Queremos casarnos. Y recién empiezan los problemas y, ay Señor. ¿Les ha pasado? Bueno, a ustedes no, a mí sí les platico que eso pasa, ¿verdad? Estamos como en la película del Rey León, cuando está la suricata y el otro, quiero salir, el otro dice, quiero entrar. Así están los novios, quieren entrar al matrimonio y luego los que entran dicen, ay Señor, no habrá safín zafado, Señor, para salirme de esto. Y Dios nos permite probar. Ahora, quiero decirles una clave. Dios tiene que pasarnos por pruebas, no para reprobarte. La prueba en Dios no es para tronarnos como pasa en las escuelas, como dicen los jóvenes. La prueba es para aprobarte y promoverte. Siempre que quieres ir a un mejor matrimonio, vas a tener que probar que quieres ir a un mejor matrimonio. Le tienes que probar a Dios que quieres tener un mejor matrimonio. Y entonces tú oras y le dices, Señor, renueva mi matrimonio. Y llega la esposa, mi amor, ya llegué, ¿me das de cenar? Y tú, ay, ¿qué cree que no hice nada todo el día? ¿Qué cree que me la pasé en la cama de bronceado toda la mañana? ¿Qué cree? ¿Por qué no llega y me dice, mi amor, yo te sirvo? O mi amor, te voy a dar un masajito. No, llega y me pide de cenar luego. Pero en la mañana le dijiste a Dios, renueva mi matrimonio. Entonces Dios seguramente le habla al oído al esposo y le dice, cuando llegues pídele de cenar a tu esposo. Porque quiero probar que con sus acciones me muestre lo que me está pidiendo. Porque ¿qué es renovar? Darle nueva vitalidad a algo. Voltea a ver a alguien y dile, hermano, renuévate. Ahora dígale, renuévate o te quedas. Bien. Primer punto es la presencia de Dios. La presencia de Dios no es algo que tiene que conocerse en información, es algo que tienes que conocer personalmente. Cuando tú oyes acerca de lo precioso que es intimar con Dios en la oración, no lo vas a experimentar hasta que tú lo vivas. Cuando tú hablas o tú escuchas hablar de lo dulce que es el aroma de su presencia en la adoración, no lo vas a experimentar hasta que lo vivas, o no lo vas a vivir hasta que lo experimentes. Puedes hablar o puedes escuchar a alguien decir, hermano, me pasé la noche orando y fue tan precioso y fue tan especial, y puedes ver ojos de rareza diciendo, no, hermano, tú ya estás fanático. Pero cuando tú experimentas esas cosas, no hay palabras de nada ni de nadie que puedan cambiártelo por una simple y sencilla razón. Hay una gran diferencia entre información y experiencia. Cuando tú experimentas la presencia de Dios, sabes y quieres estar siempre en comunión con Él. Sabes que Él está en todos lados, la deseas. Cuando estás cantando, ¿cómo cantamos esta mañana? Te veo en tu trono de justicia. Hay una gran diferencia entre cantarlo de una manera poética y cantarlo sabiendo los momentos en que tú has experimentado la presencia de Dios a tal punto que la carne se te pone de gallina y que no tienes otra opción más que caer de rodillas y decir, Señor, tú estás aquí. Cuando tú cantas una canción como te veo en tu trono de justicia, ¿verdad? Miren lo que dice, y a tu diestra el cordero que por mí murió. Luego dice, tu presencia trae a mí un nuevo corazón. Recibe, oh Señor, mira lo que estás diciendo, mi ser para adorarte. Y entonces te sale toda la fuerza, porque hoy solo quiero estar en tu presencia.
Y luego dices, ¿cómo cantas? Y escuchar latir tu corazón. Solo cuando lo has escuchado latir y cantas esto, pones el oído en su corazón y dices, ¿qué quieres? Y Dios te habla y te dice, sigue adelante, no te rindas. Y Dios te habla y te dice, suelta tu carga, no lleves más eso, porque sabes oírlo. Entonces la canción tiene una nueva viveza cada vez que la cantas. Esta canción yo la he cantado por años, desde que salió hace 20, 25 años, ¿verdad? Y la canto, y son una de las que canto cuando yo llego a ministrar la alabanza, que es muy pocas veces. La toco y es algo tan especial, porque dices, y escuchar latir tu corazón, y que dices, pues, al decirme, te amo. Y cuando tú has experimentado la voz de Dios diciendo, hijo, yo te amo. Te han dejado, pero yo no te he dejado. Te han juzgado, pero yo no te juzgo. Yo te animo y te aliento para que sigas adelante. Entonces esa canción cobra una viveza distinta en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso cuando cantas te vas a apasionar, porque te estás renovando cada vez que lo cantas. Pon tu mano sobre alguien y dile, yo te bendigo para que te renueves en el nombre del Señor. Presencia de Dios. No te ocupes en saber de la presencia, ocúpate en experimentar su presencia, en ser como ¿saben cuáles son las señales de conocer la presencia de Dios? Se los voy a decir con la historia de Jacob. Jacob, cuando tiene su primer encuentro con un ángel, el ángel de Dios, una teofanía, se le llama teofanía a la manifestación corporal de Dios de alguna forma. Y en el Antiguo Testamento era el ángel, o Melquisedec también dice en Génesis. Pero cuando Jacob tiene un encuentro con el Señor en esta figura de un ángel, ¿cómo se dio? ¿Qué señal quedó en la vida de Jacob de esa experiencia? ¿Saben qué señal quedó? Dice la Biblia que el ángel le dijo, suéltame, y él dijo, no te suelto. Y entonces lo descoyunta y le dice, que me sueltes. Ya le había lastimado la pierna. O sea, no es como, si no me sueltas te doy. Bueno, sí. No, yo nada más decía, Señor. No, el Señor lo descoyunta y ya descoyuntado le dice, suéltame. No se soltaba. O sea, lo que está diciendo es, Jacob ya sabe, no le habían dicho, no como las mamás, te voy a dar. Y después de 4 días, ahora sí te voy a dar. No, Dios lo que hizo fue, y cuando lo descoyunta, le dice a Jacob, suéltame. Y Jacob le dice, fíjese, o sea, ya descoyuntado le dice, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Sabe qué fue lo que vio Dios? Dijo, a este hombre le rompí la pierna y le dije que me soltara y se atrevió a decirme, no te suelto. Lo que le estaba diciendo es, ya me di cuenta que para extraer algo de ti me tengo que aferrar, y no me importa que ya me has dejado una marca para caminar todo el resto de mi vida de otra forma, pero si no me bendices, no te voy a soltar. Entonces Jacob le demostró a Dios de a de veras que lo que él estaba pidiendo era de su corazón, porque no le estaba diciendo, si no me sueltas te lastimo, ya lo había lastimado. Es lo mismo que te llega a pasar a ti cuando le dices, Señor, yo te doy toda mi vida, y entonces parece que Dios escucha mal el email, recibe mal el SMS, y entonces se te empieza a venir una cascada de situaciones, y Dios lo que está haciendo es tratar de descoyuntarte para luego decirte, ¿quieres lo que me estás pidiendo o me sueltas? Y es ahí donde muchos dicen, no, Señor, yo nada más decía, Señor, úsame en la intercesión, y en las noches y en el día tienen luchas y se les presentan batallas, luchas con temores, y Señor, pues yo lo que te pedí es que me usaras para liberar, no que me estuvieras metiendo temor. Yo estoy diciendo, es que lo que me estás pidiendo lo tienes que extraer de mí, y yo quiero ver si lo quieres o no. ¿Me explico? Amén.
¿Cuál fue la señal de Jacob de que había tenido una experiencia con la presencia de Dios? Caminó diferente. Mire, hermano, cuando usted llegue de la iglesia, no le diga a su familia de dónde viene. Que ellos le digan, oye, pues ¿de dónde viene? La esposa llegó y tal vez el esposo no va a la iglesia y llega, hola amor de mis amores, ¿cómo estás? Mira, traje tu chicharroncito, te voy a hacer tu taquito placero, mi vida, ahorita te atiendo. Y el esposo diga, ¿de dónde vienes? ¿De la iglesia? Y no que el esposo le diga, mi amor, siéntate, vamos a ver el partido de fútbol. No me salgas con cosas de la carne. Yo vengo de estar en la presencia de Dios y no puedo mezclarme con, y menos si es de la América, no puedo mezclarme con los. Esas cosas pueden pasar si no nos renovamos. Decía San Agustín, no hables de Cristo a menos que sea necesario. ¿Sí me expliqué? Amén. Es decir, si tu vida no habla que Jesús es tu Señor, entonces predícale a la gente que hay un Jesús que salva. Pero si tu vida refleja a Jesús, no es necesario que les digas. Ellos te van a decir, oye, ¿qué tienes? Oye, ¿por qué tan puntual en el trabajo? Oye, ¿por qué tantas ganas si nos pagan lo mismo? Oye, ¿por qué te quedas después si no te pagan tiempo extra? Y que entonces un día les digas, ¿por qué? Bueno, porque mi vida le pertenece a Dios. Y a Dios todo lo que hago, lo hago para Él. ¿Verdad? Y se lo ofrezco a Él. Y la gente te va a decir, no, se nota que crees en tu vida. Se nota que has tenido una experiencia con Dios. El segundo factor, primero presencia de Dios. El segundo, en la historia de David, les voy a dar la cita, pero para para ahorrar tiempo, porque quiero decirle este segundo y el último tercero. La segunda cita que le doy es primero de Crónicas 16, versículos 1 al 6. Eso léalo en casa para los que toman notas. Primero de Crónicas 16, del 1 al 6. ¿Ok? No lo voy a leer, solo para los que toman notas. Este acontecimiento que ahora puede leer ahí, sigue en este contexto de renovación. David primero levanta el ministerio para que camine con el arca para llevarla a la ciudad de David. Primero, ya hablamos, acompañar la presencia de Dios, o la presencia de Dios. Pero este segundo pasaje que les doy, dice que David sigue trabajando este asunto de los ministros, sobre todo en el asunto de los levitas que ministraban las cosas sagradas y de los músicos cantores que él comenzó a levantar. Pero ahora hace una reestructuración para ministrar en el arca donde ella había sido establecida. El segundo factor con el que nosotros trabajamos renovación es estableciendo cosas. Estableciendo. ¿Cómo puede alguien bajar de peso? Con la dieta de la luna, ¿con qué? Alguien pierde peso de forma natural, no por enfermedades, cuando establece un régimen alimenticio. Cuando lo establece y dice, a ver, desayuno, una rebanada de pan, un poco de queso panela, una rebanada de jamón, una taza de café, una fruta y se acabó. Pero si la mente dice, no, un tamalito, una birria, es domingo, una birria. Y entre los mexicanos tenemos la buena costumbre, en cuanto a educación, la mala en cuanto a la salud, de repetir. Otro poquito, nos dicen, y nos sirven igual o más. ¿Verdad que es la costumbre? Otro poquito, si es pozole, pero puro caldito, y te ponen el grano así que se está cayendo del plato. Y necesitamos de 2 a 3 litros de agua al día. ¿Qué necesitamos más en el día? ¿Agua o comida? Agua. ¿Y qué es lo que más hacemos? ¿Comer o tomar agua? Comer. ¿Y sabes qué pasa? Eso va desgastando nuestro organismo.
El agua revitaliza las neuronas de la cabeza, ¿verdad? Ni modo que del pecho, las neuronas. El agua te ayuda a que funcionen mejor los pulmones, te ayuda a que se hidraten bien los intestinos para hacer todo el proceso digestivo. El agua te ayuda a tener mejor memoria. El agua te ayuda a tener mayor vitalidad y mayor lucidez en las cosas, estar bien hidratado. Todo lo que por lo regular decimos, ay, me quedó un huequito, no es hambre, es sed. Por lógica, el cuerpo, ¿qué te pide más? ¿Comida o alimento o agua? Te pide más agua. Pero nosotros leemos mal la información y establecemos cosas equivocadas. Por ejemplo, déjeme, ¿le puedo hablar con confianza? ¿Me deja hablarle con confianza? Ok. ¿Qué establecemos en la iglesia? Me siento mal y buscamos al pastor. Está bien que lo busque, pero para platicar de la respuesta que usted ya encontró con Dios. Pero si solo lo busca para que el pastor le dé la respuesta, está estableciendo más comida que agua en su vida. Y entonces de repente usted tiene un huequito y dice, ¿con qué lo lleno? Ah, el pastor. Pastor, me siento mal. Yo le digo a los hermanos, tomen agua. O sea, busquen a Dios. Cuando usted me hable y me diga, pastor, he estado ayunando, he estado buscando a Dios, he estado orando, he estado leyendo mi Biblia y quiero hablar con usted porque tengo una situación donde quiero compartirle lo que Dios me ha mostrado, quiero ver qué me dice usted. ¿Se imaginan una consejería así? Eso va a dar mayor vitalidad. Un día estaba yo dando una consejería, le estoy hablando con confianza. A mí me gusta predicar fuera porque puedo hablar lo que su pastor a lo mejor no habla con ustedes. Pero yo sí se los digo. Total, al rato ya me voy y ahí se queda. No, cualquier cosa conmigo, no con su pastor. Bueno, el asunto es que estaba hablando con alguien y el Espíritu Santo me dijo, tus parámetros son diferentes a sus parámetros. Lo que le estás diciendo no sabe cómo ponerlo. Entonces yo me extrañé y le dije, Señor, entonces ¿qué hago? Me dijo, no solo se trata de hablarles de su problema, primero tienes que preguntarles cómo están conmigo. Entonces cuando usted va al médico, llega con el médico y le dice, fíjese doctor, que me duele aquí. Y agarra su lamparita y te revisa los ojos. Y, no, doctor, acá doctor, acá. ¿Qué hace el doctor? Ya le dijiste que te duele aquí, pero primero te revisa ¿qué? Los signos generales. La consejería debería de ser así. Pastor, tengo un problema. ¿Hermana está orando? Sí, en la mañana por los alimentos, en la tarde por la comida y en la noche antes de dormirme para que no me espante el coco, pastor. ¿Estás leyendo su Biblia? Todos los días, pastor. Todos los días la tengo en mi buró y en la portada dice Santa Biblia. Hermana, ¿está adorando a Dios a solas? ¿Ha aprendido a escuchar la voz de Dios? Cualquiera diría, pastor, vine a que me aconseje, no a que me haga un examen. No, es que no te puedo aconsejar si no sé dónde va a caer el consejo. Porque si yo te doy un consejo de alguien que está buscando a Dios, si tú no buscas a Dios, en lugar de consejo vas a recibir una carga. Y vas a decir, no, lo que me dijo el pastor es tan inalcanzable, que es que perdone a mi marido, me dijo. Pues sí, como él no vive con él, ¿verdad? Me dijo, aguántele, téngale paciencia, crea a Dios, interceda. Así porque, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque se establecen cosas equivocadas. Entonces, para renovarnos, no es asunto de deseo, no es asunto de que nos paremos aquí los domingos y digamos, hagamos nuestra declaración de cada domingo. Yo declaro que me renovaré en el nombre del Señor. No es así, ¿verdad? Si no, nos convertiríamos como otros grupos que se valen declaraciones que estamos entendiendo y que estamos viviendo. Es así. Pero declaraciones nada más por decirlas, no. Tenemos que ligarnos a la acción. Bien, el segundo factor, ¿cuál fue? Establecer, gracias hijo, establecer
cosas. Es decir, para que haya renovación debemos ser personas estables. ¿Verdad? Estables. Bueno, no voy a extenderme. Estables, porque voy a cerrar ya. No, sí. Dicen, hermano, sígale, pastor, yo ya me voy, pero usted sígale. Extiéndase, todavía no está la comida. Está bien, está bien. Ahora, va el tercer punto. Les dije que solo eran 3, para que luego ministremos, ¿sí? Porque Dios está con nosotros y quiere bendecirte para que caminemos en esta realidad. Así que el tercer elemento, después de la presencia de Dios, que es lo primordial, de establecer, David trabaja la renovación para establecer el ministerio en el lugar donde se había establecido el arca. Recuerde que el arca se llevaba de aquí para allá y David dice, no, le haré un lugar al arca. Establece. El tercer momento donde David hace otro cambio y renueva cosas. Recuerde que renovar es cambiar o darle mayor viveza. Es cuando él va a construir el templo, que se levantan 4,000 músicos, 288 cantores, ¿verdad? Era un mundo de gente. Eso no había antes. Cuando ya se va a edificar el templo, hace otro movimiento de renovación. ¿Cuándo lo hizo? Cuando se iba a edificar. El tercer elemento para la renovación es la edificación. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Luego dijo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y yo siempre le digo a la iglesia, los 2 parámetros para saber qué es lo que podemos hacer o no hacer, según Pablo, es lo que te conviene y lo que te edifica. No lo que te gusta, no lo que te late, ¿verdad? ¿Te late? ¿Vamos al culto? Sí, me late. No es de te late. Es cuando vamos a adorar a Dios. Otro día que me inviten les voy a predicar de la razón de ser iglesia del Señor. Otro día. O sea, somos iglesia, ¿y eso qué significa? Vamos a la iglesia, decimos, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es el sentido de la iglesia. Por eso se los comparto en otra ocasión. Ahora, el punto aquí es edificar o convenir. El ser humano es muy sensitivo y sensual, ¿verdad? Sensual es alguien que es atraído por los sentidos. Por ejemplo, ahorita ya me está llegando un olorcito así como de a comidita y ya te estás imaginando, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Respondes por tus sentidos y eso no está mal. Las sensaciones y los sentidos Dios te los dio para saber percibir lo que hay a tu alrededor, pero la sabiduría Dios te la da para saber decidir lo que tienes que hacer. La manera en la que nosotros nos renovamos es edificándonos. ¿Con qué vamos a andar en caminos de renovación? Trabajando la edificación en nuestra vida. En nuestra vida. Te edificas, Dios te renueva, te promueve. Te edificas, Dios trae cambios. En todo. O sea, por ejemplo, te edificas como trabajador, tomas cursos y entonces un día Dios de alguna forma mueve a los jefes y dicen, esa es una mejor persona para ir al puesto más arriba. Entonces tú te edificaste y te volviste candidato y te dan un mejor lugar. Yo no creo, no sé usted qué piense, pero yo no creo en esas cosas de no hacer nada y que el Señor me bendiga. Eso no enseña la Biblia. Todos los hombres llamados por Dios en la Biblia, todos estaban siendo productivos, todos. No hay uno que se vaya al cerro y diga, voy a esperar que Dios me hable a ver si me llama al ministerio. No. Eso se llama vagancia espiritual y eso no se vale. Dígale a alguien, eso no se vale. Eso no se vale. Ok. De tal forma que si te edificas, entonces hay promoción. Si te edificas, entonces hay una mejor posición. Si te edificas, entonces hay una mayor dimensión, porque está siendo edificado. Por ejemplo, el pastor decía que el próximo año ya no estemos aquí, estemos en otro lugar. Ahora, si ustedes van a crecer y van a buscar un lugar que se edificó más amplio. ¿Cierto o no? Claro, porque si aquí se mete el doble de gente, ya van a aparecer Pino Suárez y van a estar todos apretados.
y ya no van a poder levantar las manos, no porque no quieran, sino porque no hay espacio, ¿verdad? Usted métase al metro y trate de levantar las manos, si lo agarraron con las manos abajo ya no las puede sacar porque está todo lleno. Entonces, para cambiarse de lugar, necesitarían cambiarse a un lugar más grande o más chico, si ustedes crecen. Más grande. Es porque alguien proyectó una edificación, una construcción más amplia que es adecuada. Pero si ustedes se cambian a un lugar más amplio, su corazón se tiene que ampliar mucho más. Les voy a decir algo del crecimiento. Mientras más crezcan, más lejos van a estar de su pastor. ¿Cuántos aguantarían eso? Cuando nosotros éramos 20, todos los domingos comíamos juntos. Y acababa el culto y les decía, hermano, despídase de su hermano. Y nos despedíamos 4 veces. Porque en un ratito ya habíamos saludado a los 20. Hace no mucho se acercó una servidora que yo la conozco desde el principio de la iglesia. Y la saludé y la abracé. Le dije, ¿cómo estás, hija? Me dijo, ay, pastor, hace mucho que no nos saludábamos. Le dije, tienes razón. Ahora ya no podemos saludarnos. Ahora ya somos un número un poquito grande. Ahora ya estamos en el asunto de, hola, pastor. Y yo digo, ¿quién es? Ayer, por ejemplo, tuvimos un desayuno y yo veía que la gente me saludaba muy familiar. Pastor, hasta luego, pastor. Iglesia. Y luego tuvimos un recital en la tarde. Yo dije, ellos han de venir con los alumnos de otras iglesias, han de ser familiares. Y no, igual, pastor, que descanse, nos vemos mañana. Entonces ha de venir aquí a la iglesia. Hace poco me encontré a un hermano a pocas casas del templo y la gente te saluda como si tú te acordaras de todo, ¿no? Hola, pastor, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Me vio la cara de what y me dijo, no sabe quién soy. Le dije, no sé quién. Me dice, asisto ahí con usted. Le digo, mira, qué bueno. ¿Cuántos quieren crecer como iglesia? Amén. Se tiene que ensanchar el corazón. Se tiene que edificar el corazón, ¿verdad? Yo los tiempos de consejería cada vez son menos. Ya no atiendo a la iglesia, no puedo, no se puede. Y eso le conviene a la iglesia. Le conviene que yo aconseje menos y estudie más y busque más a Dios. El crecimiento te exige prepararte más. Pero la iglesia tiene que aceptar. ¿Por qué le digo esto? Porque yo he escuchado gente que dice, ay, no, ya somos muchos. Yo me voy a una iglesia más chiquita donde todos se conozcan. Digo, la iglesia creció, pero el hermano no le creció el corazón. Pablo lo dijo. Pablo dijo, nuestro corazón se ensanchó. Y luego le habla a Corintios y le dice, que se ensanche también el de ustedes. Porque si tú le pides a Dios crecer, todo crece. Las cuentas, la luz, las necesidades, los hermanos, los problemas de cada quien, la diversidad de entornos. Y entonces, ¿cómo te renuevas? Edificándote. Por eso edificas líderes para que puedan aconsejar a otros. Por eso edificas equipos para que atiendan otros equipos. Ayer, por ejemplo, en la mañana yo me sentía mal. Y andaba un poco cansado y me duele la cabeza cuando amanezco. En lugar de amanecer descansado, he amanecido más cansado. Entonces ayer me levanté y la primera sensación de uno como pastor es, tengo que estar ahí. Esa es la naturaleza del pastor. Pero ya estoy, gracias a Dios, en el tiempo en el que puedo decir, no necesito estar. Ellos pueden hacerlo. Y le hablé a la secretaria y diles que al rato llego, que hagan, que reciban, y todo funciona bien. Ya llegué al final a decir qué bueno que vinieron, ¿verdad? Soy el pastor de aquí de la iglesia, Dios les bendiga, cuídense mucho. Fue todo lo que llegué a hacer. Si no crece la iglesia dirían, ay, qué concha el pastor, ¿no? Nosotros aquí sí llegamos temprano y el pastor llegó nada más a decir amén. Y sí, espérate, pero el pastor se durmió a las 2 de la mañana porque fue a ver una familia. Déjalo que descanse. Ahora que sea de veras que estás trabajando, ¿no? 2 de la mañana porque estás con el Nintendo, pues que el Señor te quite de pastor, mejor.
Esa se me salió. Bueno, ¿cuál fue el tercer elemento? Edificar. Sí, mira, te lo voy a decir de esta manera. No hay persona que no se renueve si, número uno, está consciente y tiene una búsqueda continua, diaria de la presencia de Dios. Número dos, si establece cosas buenas que le edifiquen y le convengan en su vida según la palabra de Dios. Y número tres, si es una persona que trabaja en su edificación, en su superación, en su desarrollo, porque edificar es levantar, es crecer, es ampliar, es desarrollar, es aventajar. Entonces tú tienes que ver qué es lo que haces para crecer. Tú quieres que Dios te revele su palabra, lo primero que tienes que hacer es leerla. La punta de lanza de la revelación es la información. Si tú quieres que Dios te revele la escritura, tienes primero que leer la Biblia. Es decir, tienes que edificar tu lectura para que Dios se revele a ti. Si tú quieres que Dios te hable en oración, primero tienes que edificar tu tiempo de oración. La oración va cambiando en la vida. La oración, por lo regular, cuando somos pequeños, la usamos para pedir, la usamos para pedir, la usamos para pedir. Pero la oración que se conecta con los tiempos de Dios no es la que pide. La oración que se conecta con los tiempos de Dios es: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí está mi alma. Y es una oración donde tu alma la entregas para que Dios te hable y te diga: no es eso lo que quiero es esto, tal vez. O tal vez Dios te diga: si es lo que estás buscando, lo que quiero para tu vida. Entonces la edificación de la oración no se queda solamente en escucharlo, sino que ahora vas más adelante. Y ahora cuando oras, ya no pides solamente. Está bien pedir, pero no solamente pides, sino que ahora oyes a Dios. Pero no solamente oyes a Dios, sino que ahora comienzas a profetizar lo que Dios te habla. Y en la oración comienzas a decir: Señor, yo hablo lo que tú me dijiste. Tú me dijiste esto, yo lo declaro. Tú me dijiste aquello, yo lo hablo. Y entonces tu oración se edifica. Cuando te edificas, entonces Dios dice: esa persona es útil para que toque la vida de otros y los inspire a otros a orar, los inspire a otros. Esta persona es útil para hacer un frente en esta zona de la ciudad y que mi palabra fluya, porque dice la Biblia que hay oraciones de personajes que se mueven sobre toda una ciudad. Por eso vemos a Daniel, que el ángel le dijo: por tus palabras yo he venido. No dijo por la oración de todo el pueblo, dijo: por tus palabras yo vine. ¿Te imaginas que algo esté pasando en tu manzana o en tu colonia y que Dios diga: por tu oración esto va a pasar? Por tu oración los grupos de vándalos van a ser alcanzados. Por tu oración los que están en alcoholismo van a ser liberados. Por tu oración, por la vida de una persona que se edifica. Y cuando te edificas, te renuevas. Va a haber renovación. Se los dice a alguien que, como les dije hace rato, ha tenido la vida en la iglesia. Y he visto cosas que no he entendido. He pasado cosas que no me han gustado. He experimentado momentos de frialdad en mi vida, ¿verdad? De decir: ay, no, lo mismo da ir que no ir. Yo recuerdo que un tiempo, con esto voy a cerrar este testimonio, porque alguien Dios debe hablar con esto. Un tiempo yo me empecé a alejar y dije: lo mismo da ir o no ir, tocar o no tocar, hacer o no hacer. Somos muchos. Yo decía, estaba en una iglesia grande en ese tiempo. No me habían aceptado en el grupo de alabanza porque había mucha gente para tocar. Así que el pastor me dijo: yo te aviso. Y Dios me mandó al refrigerador. Ahí estaba yo parado. Y yo le decía a Dios: ¿para qué le trajiste a una iglesia tan grande si no me necesitan, Señor? No sirvo en nada. Bueno, eso me llevó a alejarme. Ya me iba a la iglesia, me iba al gimnasio. No es malo ir al gimnasio. Lo que no es bueno es sustituir una cosa por otra. Así que me iba al gimnasio, me quedaba en mi casa. Y un día, un sábado, ¿verdad? Fui a una reunión de la célula donde yo solía ir. Y llegué tarde, sin ganas de tocar. No me tocaba tocar, yo no era el que tocaba ahí. Así que llegué con la expectativa de escuchar a un hermano que venía de Brasil. Éramos como 15 personas.
Entonces él comienza a hablar, ¿verdad? Y cuando llega el momento de la administración, yo me levanté dándome cuenta que me estaba equivocando. Dije, Señor, perdóname. He caído en fastidio en mi vida, no le veo sentido. Y conste que iba, los domingos no faltaba a la iglesia. Había dejado otras cosas. Y entonces, yo levanté mis manos así. El hermano era profeta y no sabía de mí. Así que de repente, con mis manos extendidas, los ojos cerrados, siento que me ponen algo en la mano. Y el hermano había tomado la guitarra. Yo tocaba la guitarra. Y me la pone y me dice Dios, me dice, aunque tú te has olvidado de tu pacto conmigo, yo no me he olvidado de ti, me dijo. Yo empecé a llorar. Y dije, Señor, yo necesito que me ayudes. Y entonces Dios me dijo, yo no me he olvidado de ti. Así que lo que puse en tu vida, ahí sigue. Entonces el hermano me dijo, toca, ministra a Dios. Comencé a tocar otra vez a Dios. Me di cuenta que necesitaba renovarme. Las águilas, para extender su edad, tienen que renovarse. Lo que ustedes tienen que hacer para alcanzar almas, eso que escuché que quieren hacer, alcanzar gente, marcar generaciones, extender territorios, necesita tiempo. Y si necesita tiempo, requiere durabilidad. Y si requiere durabilidad, necesitamos renovarnos. Porque yo no quiero durar, pero dentro de 3 años, hablar lo mismo, decir lo mismo, y hablar de las mismas experiencias que hoy hablo. Dentro de 2 semanas, quiero hablar de otras experiencias. Dentro de 1 año, quiero hablar de las nuevas de este año. Y eso me va a llevar a... ¿Cuántos queremos caminar en una línea de renovación? Amén. ¿De veras? ¿Está dispuesto, aunque haya cosas que de repente en el camino no nos gustan? ¿Sí? De repente Dios te cambia el maestro, te cambia el salón. Como cuando llegas a la escuela y dices, ¿qué? ¿Y sus compañeros qué? Fusionaron grupos. Ay, no, pero es que ya el bigote estaba a mi lado y era mi amigo. Y del otro lado tenía al chino y el negro se sentaba atrás. Ya me los quitaron. Si la iglesia se renueva, por eso yo siempre le digo a la gente, disfrútese. Cuando veas a tu hermano, dirás, hola hermano, ¿cómo estás? Porque no sabes si en la renovación Dios te mueve de ahí, ¿verdad? No te digo de iglesia, no, sino en el trayecto de la iglesia. Ahorita están aquí, pero ¿y qué tal si fueran mujeres? No estarían sentados ahí. ¿Y qué tal cuando sean maestros de niños, algunos de ustedes? No van a estar aquí, no van a estar escuchando la predicación. Ya no se van a sentar atrás del negro y adelante del bigote, sino ya no van a ver al hermano. Y luego van a pasar 2 semanas de, ¿qué hago, hermano? No te he visto, es que estoy allá adentro con los niños. Ay, qué bueno verte, pero van a pasar 2, 3, 4 domingos y no te van a ver. Y mientras más crezcan, más gente se necesita con una mentalidad renovada. Entren al siguiente año como iglesia poniendo en práctica estas 3 cosas. Revisa tu intimidad con Dios. 2, haz una revisión de lo que está establecido en tu vida y pídele a Dios cambiar lo que no ha sido bueno. 3, mira lo que estás haciendo que edifica tu vida. Si estás leyendo, si estás estudiando, si te están entrenando, si estás practicando, si estás prevaleciendo, lo que sea necesario. Bien, quiero orar en esta tarde. Quiero orar. Quiero invitarles a que oremos. Tal vez podemos usar aquí al frente para que pasen y podamos orar por ellos. Hay un equipo de gente que pueda orar. ¿Sí? Sí, porque una de las cosas que yo hago para ministrar es que llamo a los equipos para que ellos ministren, ¿verdad? Y que esa sea una forma en la que la iglesia vea que la gracia de Dios está repartida en todos, no solo está en el pastor. Yo le digo a la gente, yo ya prediqué, ustedes oren por la gente, ¿verdad? Los años en los que yo prendía la luz, la consola y todo, ya pasaron. Yo también tenía que estar
Me pasaba la guitarra al piano, del piano al micrófono, apagar la consola, cerrar la luz. Pero hay que renovarse. Hay que renovarse. Bueno. Vamos a orar. ¿Cómo te llamas tú, hija? Edith. Bueno. Cuando estabas cantando, el Señor me dijo dos cosas. Una era solidez, es una palabra, solidez, y la otra es encargo. Muchas veces la gente cuando sirve a Dios, sirve por buenos motivos y porque hay un deseo de servir a Dios. Pero es necesario servir sabiendo hacia dónde vamos. Y Dios te dice este día que tu vida, Dios la quiere usar como un instrumento de solidez. Es decir, no sé cuánto tiempo vas a estar haciendo lo que estás haciendo. Eso no lo sé. Pero lo que Dios hará a través de tu vida es que por tu dedicación y tu entrega, en medio del contexto que vives, aunque pases retos y desafíos, y aunque se compliquen las cosas, y de pronto te sientas en un cuello de botella, tu vida se va a distinguir por tener solidez que nace de tu intimidad con Dios y que nace de tu atrevimiento con Dios. Es decir, Señor, tú me dijiste que se puede, me voy a atrever a hacerlo. La segunda cosa es el hecho de tener no solamente la solidez, sino de tener un encargo. Hasta el día de hoy, tú has servido a Dios sabiendo que quieres hacerlo. Pero hoy Dios te dice, lo que estás haciendo, te lo encargo. Señor, yo bendigo a Edith. ¿Me ayuda a orar por ella? Ore por ella. Señor, no conozco su vida. No conozco sus limitaciones. No conozco, Señor, su pasado, ni siquiera lo que hoy está pasando en su vida. Pero hablo sobre de ti esta palabra, solidez. Todo lo que haga en la vida tendrá, Señor, un tinte de solidez. Palabras sólidas, decisiones sólidas, acciones sólidas, determinaciones sólidas, no necias, sino sólidas en la búsqueda de tu dirección y de tu propósito. Las noticias que reciba que no le agraden, las recibirá con solidez, no las moverán, Señor. Y yo la bendigo para que sea un instrumento. La bendigo para que lo que hace lo vea a partir de hoy de otra forma. No solo como la ofrenda que trae, no solamente como el ejercicio de una capacidad, sino como un encargo. Te encargo, dice el Señor, que seas ejemplo para otros. Te encargo que inspires a otros. Te encargo que seas una punta que abre camino para otras generaciones. Vendrán otros mucho mejores que tú y con mayores capacidades, pero algo aprenderán de ti, y es amarme con integridad, servirme con alegría, con pasión, con entrega, y eso, sumado a las virtudes que ellos tienen, harán unas combinaciones que serán poderosas para edificar a mi iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Yo quiero hacer una invitación en esta hora aquí adelante. Hay dos cosas que yo quiero invitarles. Una, aquellos que en esta tarde dicen, yo quiero andar en la senda de la renovación. Yo quiero hacerlo. Y la segunda invitación es aquellos que en esta tarde saben que les ha pasado como a mí, que vinieron hoy al culto y con ganas y sabiendo que vienen a lo que vienen, pues. Pero la verdad es que adentro en sus corazones se ha perdido en alguna medida, en algo, la viveza. Tal vez cuando es el momento de cantos dices, llego más tarde porque las canciones duran tanto. O tal vez cuando cantan una canción dices, ay, está medio lenta, a mí no me gusta. Ya perdiste la viveza. Así me pasó también. Pero cuando estás tocado en el Señor y por el Señor, todo lo bueno tiene viveza.
¿verdad? Así que la segunda invitación es para aquellos que en esta hora dicen, ahora sé que Dios me llama a ese camino de renovación, pero yo necesito este día pedirle que Él me permita entrar en una revitalidad en mi corazón. Hoy queremos orar por ti para marcar un inicio. Lo demás te toca a ti. Lo demás es que hoy te encierres con Dios y digas, Señor, aquí estoy. Y tomes unos minutitos o una hora, no sé, tú sabrás. Así que entonces voy a dejar la invitación. Te voy a pedir que cualquiera que sea tu decisión, deja tu lugar, déjanos orar por ti. Queremos poner nuestras manos del equipo que el pastor tiene asignado acá y de mis hermanos que me acompañan. Quiero invitarles a que vengan. Sí, el grupo de alabanza puede tocar algo suavecito, suavecito. Ese canto que están cantando. Vengan. Miren, nosotros